Estás escuchando el Cadenazo Radial por la vida y libertad de Alfredo Cospito. Estás escuchando Cadenazo Radial por la vida y libertad de nuestro compañero Alfredo Cospito. Cadenazo Radial por la vida y libertad del compañero Alfredo Cospito en Italia. Muere el 41 bis, libertad para Alfredo Cospito. ¡Fuego a las cárceles! Comunicado público de afinidades anarquistas, subversivas, antiautoritarias, nihilistas, antiespecistas y anarcofeministas ante la actual situación del compañero Alfredo Cospito en las cárceles fascistas italianas a casi 90 días del inicio de su huelga de hambre. Como compañeros y compañeras afines a la lucha anárquica contra las prisiones, la sociedad carcelaria y el sistema de dominación, manifestamos mediante estas palabras nuestro inclaudicable apoyo al compañero Alfredo Cospito, secuestrado por el Estado italiano en la cárcel de Bancali, Sassari y Cerdeña, centro de exterminio en el cual se le ha aplicado el nefasto régimen del 41 bis, con la finalidad de destruirlo como sujeto e impedirle mantener cualquier tipo de contacto con todas sus compañeras y compañeros dentro y fuera de las prisiones. Alfredo lleva casi 90 días de huelga de hambre exigiendo el fin de la aplicación del maldito régimen, que extorsiona a nuestros compañeros y compañeras mediante la tortura del aislamiento para inducirlos a entregar información o morir. Solo en estas dos situaciones el 41 bis deja de ser aplicado. Como compañeros y compañeras afines repudiamos la tortura aplicada a Alfredo y otros y otras compañeras. Sabemos que nos temen por nuestro compromiso irrestricto por acabar con el sistema de dominación, un compromiso que no termina ni con la tortura, ni con la cárcel, ni con la misma muerte, y por esto hoy Alfredo se encuentra arriesgando su vida firmemente y sin dudar. Desde el territorio ocupado por el Estado colonialista chileno y desde distintos territorios de Abya Yala, les decimos que la lucha de nuestro compañero también es nuestra y que las consecuencias de un mal término en esta se verán y sentirán por todos los lugares. Enemigos, estados y carceleros, no olviden que las fronteras son suyas, no nuestras, y que nuestras respuestas no pasarán inadvertidas si nos arrebatan a uno, una más de nosotros. Como ácratas, nihilistas y subversivos, sabemos que siempre estaremos en conflicto, un conflicto histórico y continuo, en el cual la vida y la muerte se encuentran constantemente en una lucha sin término hasta el fin de toda la civilización impuesta por el poder y las relaciones de dominación. Compañero Alfredo Cospito, sabemos que estas palabras te serán negadas, sin embargo te decimos que estamos contigo a la distancia y que tu lucha, así como la de tantos y tantas, está y estará presente en nuestra acción cotidiana. Muerte a la sociedad carcelaria y a todos los estados e instituciones que la sostienen. Exigimos el fin del 41 bis para Alfredo Cospito y del aislamiento de todos y todas nuestras compañeras secuestradas y secuestrados en las cárceles del mundo. Llamamos a solidarizar por todos los medios con Alfredo. Presos anarquistas, subversivos, antiautoritarios y nihilistas, antiespecistas de todo el mundo fuera de las cárceles ahora. Fin al 41 bis. Fin al aislamiento carcelario, presos anarquistas, subversivos y antiespecistas a la calle. Ya, y el siguiente tema habla sobre un montón de weas que nos pasan a nosotros como latinoamericanos, sobre el extractivismo de las tierras también, y este tema, forestales conchetumares, de ahí se viene ese tema, y este tema se llama Latinoamérica. Una tierra cambiando, constante terremoto, pueblos de climas, genocidios, hermanos de ambiciosos, de asesinos, un estudio en todo,
Ahora sí. Ya, la misma. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Día 21 en la huelga de hambre. Palabras del compañero Tobishon. Observando la fuerza de las lluvias se puede conocer la magnitud del dragón, y observando el florecer de las flores se puede conocer la profundidad del estanque. Dicho tradicional. Me ha llegado la noticia de la tortura del aislamiento impuesta a Alfredo Cospito, sometido al régimen 41 bis por parte del Estado italiano, y colocado en el infierno de las celdas blancas. Me duele el corazón al escuchar los sufrimientos impuestos al compañero y soy solidario con su huelga de hambre indefinida. Después de haber escuchado los consejos de mis compañeras, por causa de mi estado de salud, me negaré a comer cada miércoles y cada domingo de la semana, como señal de mi participación en la campaña.
Si decidiera alargar la huelga, lo haré. Además, dado que el G45 está intentando obligarme a dar mano de obra para los laboratorios de asquerosos capitalistas que dan el trabajo a tales servicios de explotación a expensas de los propios laboratorios, me negaré a adecuarme. Dedico estos esfuerzos, por cuanto pequeños, a nuestro querido Alfredo. Un abrazo a todas, dentro y fuera. Con el ciervo, el jabalí, el búho y el jaguar, se acerca un diciembre negro. Toby Sean, desde las cárceles de UK. Un compañero en prisión no muere accidentalmente, muere de cárcel, barrotes y aislamiento. Un compañero que abre sus alas a la muerte como última batalla contra el aislamiento y el exterminio lento, lo recibimos a 2 brazos y muchos puños levantados. Iniciativas radiales de varias latitudes nos unimos en esos puños y sonreímos mostrando los dientes. Que la solidaridad siga siendo más que palabra escrita. Cadenazo radial por la vida y libertad del compañero Alfredo Cospito en Italia. Este domingo 12 de febrero, 11 horas Chile, 9 horas Colombia, Ecuador. Siendo transmitido por Radio 31 de enero, Radio La Zarzamora, Programa Recupera tu Vida, Radio Tropiezo, Radio Última Frecuencia, Radio Curruf y Negras Tormentas Radio. Y aquí estamos en el cadenazo radiofónico desde la Abya-Yala en solidaridad con el compañero Alfredo Cospito, que a día de hoy domingo, cuando va a salir esto en las redes, va a llevar 116 días en huelga de hambre en solicitud o en reivindicación de su salida del régimen 41 bis de las cárceles italianas. Y estamos aquí con el compañero aportando nuestro humilde granito de arena dentro de este cadenazo que va a estar sonando en la Abya-Yala y más allá. ¿Cómo estamos? Aquí estamos, todo bien, listos para reflexionar y conversar un poco en torno al caso del compañero. Exacto, bueno, estábamos un poco, siendo súper honestes, estábamos un poquito... No sabemos muy bien cómo abordar este tema, ¿no? Hay hartos programas que han estado sonando hoy o que van a seguir sonando, que están dando mucha información muy actualizada de cómo está el compañero, de qué es lo que está, cuál es su lucha, su reivindicación. Y desde acá queríamos, desde la Radio 31 de enero, acá en Santiago de Chile, eso no lo dije para quien nos esté escuchando, queríamos aportar nuestro grano de arena en esto y hablar, conversar un poco también más allá de estos 116 días de huelga de hambre, más allá de que es necesario acabar con la cárcel en amplio sentido, y sobre todo queremos al compañero sano y con vida. Sin embargo, claro, queríamos apostar un poco, hacer una apuesta un poco dura quizá, a conversar más allá de eso acerca de la figura de Alfredo Cospito, quién es el compañero, cuál es la FAI Free o qué es la FAI Free, hablar un poco en términos políticos del compañero, ¿no? Más allá de, digamos, un poco la figura y lo que es la huelga de hambre en sí, que es un proceso súper crudo, pero quizás salirnos un poco de eso y hablar de su figura, de su lucha, de los debates que eso también nos plantea en el amplio sentido. Y bueno, más que claro decir que es desde nuestra humilde opinión, nosotros no somos como sostenedores de la verdad, hemos podido leer e investigar un poco y ahí han salido ciertos debates que pueden ser interesantes en otros lugares también. ¿Cómo abordarlo? No lo sé, estamos un poco en eso. Vamos a tener que hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que es importante
Bueno, primero también yo mandarle un fuerte saludo a los compañeros de la cárcel La Gonzalina que terminaron un ayuno solidario con él, entregando la posta a compañeros que están presos en Santiago 1, el caso de Gendarmería y Susarón principalmente. Para ellos un fuerte abrazo. Entendemos también o interpretamos su decisión, ¿cierto?, de también sumarse a esta especie de huelga de Alfredo, como un llamado también, un llamado a movilizarse, a realizar acciones de propaganda de todo tipo para visibilizar el caso y en el fondo poner presión al Estado italiano en miras de la victoria de Alfredo en su lucha. Sí, bueno, en todo este tiempo de la huelga de hambre, sobre todo ya ha entrado en los 70, 75 días, Alfredo Cospito con su huelga se acapara las grandes portadas de los diarios, por lo menos de los medios de comunicación masivos, hegemónicos, ¿cierto? Por la importancia de su lucha. Y se repetía harto en estas páginas de internet, por ejemplo, que uno revisaba, la figura de la FAI, o sea, el poder, el Estado y la represión en Italia sabe perfectamente que Alfredo Cospito es por denominar de alguna manera, una de las cabezas de la FAI Free en términos de elaboración teórica y también desde la práctica. O sea, Núcleo Olga, FAI Free, es una de las células que reivindicó, ¿cierto?, el ataque a Dinolfi de Ansaldo Nuclear, ¿cierto?, que por lo que estaban también condenados los compañeros, bueno, Nicola Gay y Alfredo Cospito. Y entonces nosotros estábamos conversando un poco acerca de, claro, bueno, ya sabemos que lleva todos estos días en huelga, sabemos más o menos lo que es el régimen 41 bis, por qué se está luchando contra eso, y también, como dice aquí la compa, hablar un poco de la humildad y el entendimiento de lo que es la FAI Free, que en el fondo es como el gran proyecto que defiende hasta el día de hoy Alfredo, que es también una de las cosas por el cual está recluido en este régimen, que es principalmente inhabilitarlo de poder sostener discusiones políticas hacia el mundo. Alfredo se ha dedicado permanentemente en defender el proyecto de la Federación Anarquista Informal, discutiendo con otros proyectos, con números de revista, con entrevistas, con textos propios, etcétera. Y yo creo que aquí nos falta mucho, por lo menos aquí en este territorio, tratar de dimensionar como ciertos factores propias de la política también de Italia. O sea, como eso estábamos conversando hace un rato, como la FAI nos da la impresión, o por lo menos a mí me da la impresión, que es un proyecto claramente anarquista, pero también un poco rupturista con algunas estructuras como establecidas, llámese sindicato, llámese asamblea, ¿cierto? Y surgía esa discusión, pero bueno, no sé, como ¿por qué estar contra eso como contra una asamblea, por ejemplo? No sé. Claro, esto viene un poco producto de algunos textos que hemos encontrado de Alfredo, que de hecho quizá en algún momento si viene a colación podemos también sacar algún extracto, leerlo. Como que él evalúa mucho la figura de la asamblea, como criticando o haciendo como su propio análisis de lo que es la organización un poco más estructurada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y haciendo un poco este llamamiento, que es realmente lo que la FAI Free fue en su momento, ¿no? La FAI Free, recordar, aparece como una forma de organización informal en la que diferentes grupúsculos, sin conocerse, sin tener por qué organizarse necesariamente, con un fin medianamente común, con una línea de acción o de enemigos, por decirlo de alguna forma, más o menos común. Cualquier persona, grupo que quiera actuar en nombre de la FAI Free puede hacerlo, como fue quizá en algún momento la creación del Frente de Liberación Animal, el Frente de Liberación de la Tierra, que tenía un poco también esta estructura, ¿no? Cualquier persona puede atacar un objetivo, hablo por ejemplo del Frente de Liberación Animal, con respecto a la lucha contra la esclavitud animal, y ponerle el nombre del ALF y reivindicarlo desde cualquier punto del mundo, ¿no?
Entonces la Five Free tiene un poco esta estructura, aparece, digamos, de alguna forma como novedosa en su momento, ¿no? Estábamos hablando al principio de los años 2000, y claro, desde ahí también nosotros hacíamos un poco el análisis respecto a algunos textos de Alfredo que nos costaba un poco entender, pero ¿a qué se refiere con asamblea? ¿Pero a qué no? Y esto nos generó como un debate interno, decir, bueno, quizá lo que él entiende como asamblea en Italia es un concepto distinto de lo que entendemos como asamblea en Chile. Quizá también es muy hijo de su tiempo y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Desde perspectivas un poco más de compañeros en Europa, Italia, Grecia, España en algún momento, se generó una ruptura precisamente en esos años con la estructura, ¿no? Fue como la... Lo establecido, los métodos, el sindicato. El sindicato, el partido, no particularmente hablando de España, como en esos años 2002, 2003, se genera una ruptura en la que las juventudes de la CNT, por ejemplo, le pega la pata a la CNT y dice, hay otras formas de luchar que no sea el narcosindicalismo, queremos organizarnos informalmente, no queremos pertenecer a eso, y quizás, y solo quizás, y esto es algo que nos estábamos debatiendo, quizás aparece así en ese contexto la Five Free, ¿no? Y quizás desde acá o desde las generaciones que hemos venido después le hemos dado la propia lectura a lo que es la Five Free, lo que es la lucha informal, lo que la crítica a la organización, como que todo eso quizás ha sido como una relectura, no sé, claro. Ese era un poco el debate también. O sea, por ejemplo, nos pasa que desde Chile es como, o por lo menos de nuestra realidad, es bastante complejo porque hay que entender que el movimiento anarquista italiano viene de fines de los años 70 con fuerza. O sea, son herencias, no sé, de quizá del mayo del 68, que incorporó un montón de consignas, de un rompimiento con los márgenes morales, éticos de una sociedad. Y que yo siento que pese a estamos viviendo en una globalización así muy, muy, muy fuerte, están recién entrando o relativamente recién entrando. Cuando digo recién me refiero a procesos de 10 años, porque los procesos sociales son bastante largos de maduración, etcétera. Entonces hay que entender que, de hecho, el Alfredo, el compañero, dice en algún momento, por supuesto que nosotros somos herencia también, no sé, de Acción Revolucionaria, que era un grupo anarquista de los años 80 ya. Por supuesto que nosotros aprendimos del insurreccionalismo social de Bonanno también. Entonces yo siento que Alfredo y los compañeros de la FAI fueron generando un lenguaje y una práctica acorde un poco a lo que estaban viviendo en su momento. No sé, me recuerdo la lucha contra el tren de alta velocidad, donde había mucha participación de distintas organizaciones, ¿cierto? Y de repente... Claro que esa es una conclusión súper válida, decir, bueno, es que aquí acción directa, aquí no asambleas, no palabras, aquí acciones directas. Entonces se generó también como una especie de discusión como, bueno, entonces las acciones, y lo dice Alfredo Cospito, sí. Las primeras acciones de la FAI eran súper sociales, o sea, tenía ese tinte de buscar como el acomodo en un proceso social de lucha, en una instancia social, animar a la lucha. Y ya después él también dice que cuando se incorpora todo el aporte de la conspiración de las células del fuego, que derechamente ya eran más nihilistas, antisociales, pero afines a la Federación Anarquista Informal, bueno, ahí hay una relectura un poco de los márgenes. A mí me da la impresión que también leyendo a Alfredo no es una persona que sea nihilista seca, sino que un poco viene a defender un poco su proyecto, a incorporar como los aportes de estos compañeros de las células del fuego, los compañeros de las células del fuego que eran más nihilistas. Pero él... Recordemos que son griegos. Como que ellos griegos. Vienen a meter otro formato también dentro del discurso en esos años, ¿no? Como que... Y es que claro, porque de repente yo en este ejercicio de repente iba leyendo palabras de Alfredo hablando de la lucha de clase, que siempre, o sea, como en el fondo, en el trasfondo de esto hay una guerra de clases. Sí, a mí eso me llamó mucho la atención también, como que me chocó incluso, digo. Y claro, y habla, por ejemplo, del mito de la revolución, él lo ocupa, así como no podemos estar nosotros como operando, actuando, realizando acciones sin tener en el fondo igual el mito de la revolución, de que en algún momento va a haber una revolución social, no sabemos cómo. También es súper evidente que dice, bueno, no lo vamos a vivir,
no vamos a estar en la revolución, no vamos a evitar el tiempo de la revolución, pero como de alguna manera me sostengo a eso, me aferro a algo. Uh-huh. O sea, recordar un poco bajo los textos que hemos podido encontrar todo esto, tener muy en cuenta que hay una traducción de por medio, y esto es súper importante, y esto es muy importante a todos los niveles, porque incluso los textos de Bakunin que nosotros podemos leer a día de hoy probablemente no era lo que él quería decir. Claro. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta, pero en alguno de estos textos aparece lo que él plantea, o lo que entendimos un poco que plantea, es para él la lucha parte desde la acción directa por grupos no coordinados, sino cada uno va como actuando en base a un enemigo común, y esto, entiendo por lo que plantea en este texto, va generando como movimiento en lo social, ¿no? Que normalmente siempre, bueno, no sé si siempre, pero hay gente que lo entiende al revés, como lo social nos lleva después al accionar, y esto también es algo interesante a debatir, y que creo que es algo que también, haciendo honor a las propuestas de los compañeros que están en prisión y que a veces los mantenemos un poco al margen de los debates políticos sin querer, igual es interesante también entrar en estos debates, ¿no? De formas, de cómo llegar al objetivo, ¿no? Porque él no renuncia a lo social, pero dice que lo social después. Como sí, un poco a mí me da... Bueno, importante lo que dijiste, me acuerdo mucho cuando llega como una nota, así un fe de ratas que difuso, cuando se hablaba del ataque difuso, no era el ataque como desde las sombras, desde los humos, sino que era el ataque difundido. Uh-huh. No era difuso, era difundido, como uh-huh. amplio, ampliado, replicable, etcétera. Es muy importante conversar eso. Bueno, y claro, una de las principales como defensas políticas del proyecto de la FAI tiene que ver un poco con esta cuestión social, antisocial, uh-huh. cuándo la acción viene, cuándo va, y se ha dado una fuerte discusión, por ejemplo, o una crítica que le hicieron y que respondió Alfredo con respecto como a las acciones como simbólicas. Como la crítica era que bueno, que con esta serie de acciones, por muy que se proliferen por todo el mundo, siguen siendo simbólicas, ¿cierto? Y que son ataques a los símbolos del sistema. Entonces como que había un interrogante, bueno, entonces ¿cuándo viene el ataque a las bases del sistema? Una cuestión ya más concreta. Entonces, bueno, ahí se iban generando diálogos, pero todo desde un punto de vista bastante operativo, bastante de la guerra, por decirlo de alguna manera. A mí me pasa que lo que yo siento es que Alfredo está ahí defendiendo un proyecto y por supuesto que tiene como ires y venires su defensa. Hay momentos que podemos conocer quizá un aspecto mucho más antisocial dependiendo del tema, y otros aspectos que a mí de repente me llamó mucho la atención, o sea, como dentro de un discurso hablando de la justicia social, ¿cierto? Como algo más amplio. Y yo creo que como un ejercicio es súper importante como hacer esta relectura de un momento importante también para los anarquistas del mundo. O sea, como si bien que algunos estaremos más a favor, otros estarán más en contra del determinado proyecto o de las ideas, ¿cierto? Yo personalmente defiendo, creo que es una de las cosas que sí ha dado fruto, el tema de las campañas de lucha, que era algo muy que nace también de la FAI, una campaña internacional. Alfredo hace la diferencia entre internacionalismo e internacional, ¿cierto? Internacional negra no es lo mismo que internacionalismo, pero bueno, eso ya es como entrar en otro tema. Pero claro, ahí hay una siento que a mí lo que me llama la atención de esto, que yo creo que una conversación como bastante por encima, de lo que más atención es que es bastante aterrizado al tema como del quehacer, ¿cierto? Y detalles más, detalles menos. Sí me genera un poco de ruido que haya estas diferencias, por ejemplo, con una asamblea. O sea, yo personalmente como que me lo imagino, y es que digo, es que asamblea sí, y por miles. Porque aquí, por ejemplo, en el territorio chileno, la maquinaria política no trabaja en base a asamblea, trabaja en base al comité central, a la orden del partido, ¿cierto? Entonces yo no sé si es que quizá en la experiencia italiana o la española las asambleas se transformaron en entes súper burocráticos. Totalmente, puede ser. O sea, aquí en la experiencia de la revuelta vimos asambleas que sí en un momento se tornaron como cómo le damos vida a la propia asamblea, y la asamblea a su vez no estaba siendo tan productiva. Por supuesto que hay una crítica. O sea, igual, perdón,
No sé si habías terminado. Dale. Claro, igual él hace como esta crítica a las asambleas. Ahora, dentro de eso, se me fue el hilo de lo que iba a decir. Sí, pero bueno, mira, aquí él dice, por ejemplo, superamiento de las herramientas de las asambleas, que hablen solo las acciones y solo los anarquistas que arriesgan la vida golpeando duramente pueden hablar a través como de la, no sé, la comunicación se da a través de las reivindicaciones. Yo siento que igual ahí hay que, yo soy crítico con respecto a esto, o sea, como que sí, todo el rato, como que supongo que ciertas personas de acción arriesgan más que otras personas, lógico. Es parte de la guerra, o sea, es parte de las dinámicas del conflicto. Pero creo que siento que no, yo personalmente no lo llevo a ese plano. Como asambleas sí, iniciativas de autogestión sí, grupos de acción sí, sabotaje sí. El tema es cómo conjugarlo, aunque es esa frase bien del texto italiano, de dinamita, libros, puñales, bombas, toda la noche. ¿Cómo lo sumamos, lo mezclamos? Claro, dentro de eso también creo que es importante tener en cuenta este cambio de contextos, que efectivamente quizás hay asambleas que se tornan en un algo burocrático, hay asambleas que no requieren estar con personas que quizá no quisiéramos organizarnos, y eso pasa en todos lados. Ahora, claro, si vemos experiencias desde la Abya Yala, que es en el territorio en el que estamos, quizá también hay otros contextos de asamblea, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, en términos ecológicos, hay muchos llamados líderes ecologistas que han sido asesinados, perseguidos, y porque precisamente están dando o están tocando con el dedo en la llaga de los intereses del capital y de los estados, ¿no? Entonces tampoco se trata de quitarle valor a esas luchas. Tampoco se trata, efectivamente, según mi perspectiva también, comparto contigo, como que la forma de la asamblea es algo que ojalá sí, como tú decías, y ojalá por miles, ¿no? La organización horizontal, el trabajo cooperativo desde otras instancias que no sea la jerarquía. Obviamente que en ese sentido también estoy muy de acuerdo contigo. Ahora, una de las cosas que él, por ejemplo, cuestiona mucho dentro de los espacios de las asambleas es como la figura del líder, ¿no? Como que eso lo cuestionan varias veces. Dice, bueno, es que dentro de las asambleas, lo quieran o no, siempre va a haber un líder. Y aquí yo me pongo un poco abogada del diablo y digo, bueno, pero es que dentro del insurreccionalismo, lo queramos o no, también hay figura como un poco de referencia, un poco de, no sé, vanguardia quizás suena un poco terrible, pero... No sé si vanguardia, pero claro, siempre hay personas que destacan, no sé. Exacto, como inevitablemente existe, y eso existe en la estructura de la asamblea, en las estructuras de lucha de acción directa, cuando hay figuras como Alfredo ahora mismo es una persona también de la que está hablando. En un grupo de ataque informal también puede existir un liderazgo, si es que no se respetan los códigos en el grupo, no sé. Es verdad lo que tú dices, por ejemplo, me llamó mucho la atención el tema de que el mismo Alfredo decía que estaba convencido de que el odio en el contexto de la lucha de clases es importante, o sea, la venganza enmarcada en el contexto de la lucha de clases es un motor importante de la acción directa, de la acción destructiva. Y él, por ejemplo, habla, o sea, como el capitalismo actual, ¿cierto? En el estado que está, es un capitalismo que está contra el sexismo quizás, puede estarlo, puede estar contra la explotación animal, tiene un espacio dentro de su diversidad de formas de superexplotación. Y bueno, él hace una crítica que de repente en esta asamblea o en esta onda media progre, media alternativa, no nos dimos cuenta que teníamos ecologistas de derecha o burgueses respetables o personas indiferentes, o sea, que como que estaban ahí pero a la vez no estaban, ¿cierto? Medias tibias. Entonces yo creo que me da la impresión de que por ahí va un poco el tema de esta suspicacia a ciertas determinadas formas de organización. Por lo tanto, yo creo importante realizar, ¿cierto? Extraer todo el aporte teórico de Alfredo, de la FAI, de las células del fuego, de Bonanno, ¿cierto? Del insurreccionalismo social, etcétera, pero también trabajarla acá en el Abya Yala porque tenemos un montón de situaciones propias de nuestro espacio. O sea, de partida el Abya Yala es un continente saqueado,
es un continente que está en un proceso de expoliación, de devastación, ¿cierto? Donde las riquezas, entre comillas riquezas, y los recursos naturales que le llama el capitalismo a este territorio, se van exportados, ¿cierto?, en materia prima o en mercancía o en cultura, en muchas formas, ¿cierto?, al primer mundo. Y claro, ahí viene una segunda vuelta de página, porque yo creo que sería el gran error, que también es una autocrítica que yo me hago, es decir, oye, pero estas ideas son del eurocentrismo, ¿cierto? Y también, no, es que no es de nuestro acá. Yo creo que aquí hay un formato súper interesante, porque es súper cercano, o sea, precisamente no se requieren asambleas, no se requieren grandes estructuras para organizar una red que avance. Ellos se niegan, por ejemplo, a hablar de la coordinación, porque eso significa, obviamente salvando como algunos conceptos que quizá pueden malinterpretarse, significa conocerse físicamente. Entonces su propuesta eran las campañas, ¿cierto?, como paraguas de lucha de personas que no necesariamente se conozcan y que vayan dialogando a través de las acciones, etcétera. Pero a mí me pasa que también el mundo virtual, la virtualidad, ¿cierto?, también sigue siendo un terreno súper del enemigo. Entonces puede ser tan voluble como, no sé, yo lo he escuchado, o sea, como Contrainfo puede no actualizar la página durante 2 semanas y no te enteraste de algo, o no fue rápido un diálogo a través de estos medios, porque estábamos dependiendo de un medio digital, ¿cierto?, anticapitalista, pero también súper censurado, súper vigilado, etcétera. A mí me va a pasar eso, yo creo que como ir haciendo las bajadas, lo que sí creo que uno de los grandes aportes de la Five Free es esto, como de que está en la mitad del mundo. O sea, alcanzó presencia en Indonesia, en Latinoamérica, en Ayayana en general, no sé, en Europa también. Y creo que eso es rescatable, o sea, es un proyecto súper contemporáneo. Hablan de la nueva anarquía, por ejemplo. Allá Alfredo habla de la nueva anarquía como un punto de separación también con la anarquía de los 90, de los 2000, que tiene que ver también con la lucha esta como de las asambleas contra la globalización, el G20, el G8, claro, el Seattle del 1999, creo que era, 90 y algo. Sí. Yo creo que hay un resurgir ahí de una lucha contra el sistema capitalista. Y yo creo que aquí hay una propuesta. También hay que entenderlo no como una obligación de decir, oye, soy anarquista, aquí estoy, tengo que estar en la Five Free, o tengo que estar en la Célula del Fuego, o tengo que adscribirme a determinada línea. Sino que son herramientas, pero yo creo que la importancia del peso político, en este caso de Alfredo, de la FAI, es que estamos hablando de esto. Y se utiliza, aunque queramos o no, el método de la informalidad, que no es propiamente tal de la FAI, pero sí es como lo que anarquizó un poco contemporáneamente el método, sí viene de la FAI. Y eso para mí es como uno de las grandes, lo que otorga la FAI, o sea, de los grandes regalos que hace la gente que lucha en el mundo es como esto. Exacto, y desde ahí también, claro, rescatar, o que quizás siento que es un poco lo que intentábamos en este espacio, rescatar las lecturas de esto, como asumirlo como aporte de compañeros y compañeras, compañeros que tampoco es que tengamos que adscribir a esto sí o sí de la manera que nos llega, sino bueno, esto es lo que está pasando, lo que pasa en Italia, esta es la forma que ellos proponen, y desde aquí se puede como releer, a evaluar, adaptar, criticar, porque todo tiene que ser criticable también si es que hay gente que lo considera, y desde aquí también es un poco el por qué quisimos hacer este espacio hablando más allá de la figura de la huelga de hambre, más allá de lo que están siendo estos 116 días de huelga de hambre, y rescatar también el aporte a nivel político, que es muy grande, ¿no? No es menor, como tú decías. La Five Free en algún momento tuvo mucha potencia. No sabemos cómo se viene el futuro, no sabemos qué va a pasar con Alfredo, pero es algo que está ahí y que ha sido a nivel de historia y de aporte político algo importante y es valorable, y ese es también un poco el por qué queríamos
traer un poco esta conversa, ¿no? Sí. De llevar esto a otros territorios y releer de la manera que podamos. Sí, yo creo que tiene que ver un poco con una responsabilidad desde nuestros sectores en lucha de cualificar, siempre. Creo Ujú. que esta discusión se engloba en esta palabra, en la cualificación. Desde el punto desde el territorio y desde las formas y de las maneras en que uno se desenvuelva. O sea, si tenemos un proyecto de una biblioteca, mejoremos, expandamos, hagamos redes, hagamos muchas bibliotecas. Si tenemos un territorio recuperado, no sé, en el caso, por ejemplo, de la lucha mapuche, por ejemplo, hagámosla más y hagámosla mejor y transformemos estos lugares en centros como donde podamos sustentarnos a la vez que vamos recuperando la cultura y hagámoslo mejor. Y obviamente en los grupos de acción, obviamente que tiene que ver como ir en la medida de lo posible y de las fuerzas propias también de ir tratando de atacar los símbolos, pero también atacar la base del sistema, porque creo, y lo hemos conversado en otros programas anteriores, cuando hicimos el programa de la revuelta en Perú, un momento histórico, una responsabilidad histórica, yo creo, de agitar, de propagar y de luchar en un momento en donde es como el capital o la vida, el capital y la muerte, o la vida de todas las personas que habitamos y todas las especies que habitamos el planeta Tierra. Entonces yo creo que ahí hay un sentido de la urgencia importante que otorgan este tipo de proyectos. De todas maneras, o sea, por lógica debería ser superar estas dificultades a veces un poco de los proyectos de acá, de qué sé yo, de los egos, de actitudes malignas que por supuesto están en nuestros espacios. ¿Por qué no? Si estamos en una sociedad completamente corrompida y nosotros somos producto también. Exacto, de eso. somos hijos del sistema, sino es inevitable. Entonces, claro, yo creo que ahí es una parte importante. Ahora a mí me llama mucho la atención, es una cosa bastante compleja el término, la utilización de la huelga de hambre como herramienta de lucha. Yo creo que hace mucho tiempo, por lo menos la experiencia, creo que la huelga de hambre de Alfredo Cospito ha sido, lo decía en una portada de un diario que creo que era La Estampa o ANSA, uno de los diarios como digitales importantes, y decía: los anarquistas insurreccionales se toman el escenario político y nacional. Así salían uno. Claro, igual es heavy porque desde la prensa burguesa en territorio Abya-Yala, y hablo por Chile, pero probablemente también sea en el territorio dominado por el Estado chileno, perdón. No ha sido algo que esté hablándose, pero en Italia, por lo que hemos podido observar, es primera plana. Sí. Está todo el país hablando de esta situación y también está llegando apoyo también de otros sectores políticos, no solo desde digamos los grupos anarquistas, netamente anarquistas, sino sale algunos venezolanos, así como en la embajada de Italia en Venezuela ahí. Sí, claro, es una lección, yo creo que muy propio también de la línea de la campaña. Alfredo ha hecho de su cuerpo una extensión de la Fight Free. Yo creo que en el fondo eso es algo, el corazón de este proceso de lucha. Alfredo transformó su cuerpo, sus ideas en una extensión de la Fight Free, que no tengo otras palabras. O sea, como a veces como que yo veo, no sé, 110 días en huelga de hambre y digo, es que esto es la Fight Free hecha huelga de hambre, porque el Alfredo en el fondo dijo, me voy a morir, pero no me voy a morir por en el fondo como solo destruir el 41 bis y que todos los presos y las presas de conozco si son solo hombres ahí, salgan del régimen 41 bis, porque él dijo, yo lucho por todas las personas del 41 bis, pero también creo que es esa extensión y lucho contra el 41 bis hasta el final porque soy un anarquista que está en guerra contra el Estado italiano y contra todos los estados y este modelo capitalista de vida. Entonces, siento que hay una conexión de tantas cosas que están sucediendo en este momento que, por supuesto, que da para muchas perspectivas y análisis. Como decís tú, hay un montón de grupos que incluso
que creo que no tienen absolutamente nada que ver, pero nada que ver, serían como enemigos en la calle probablemente. O sea, de hecho, muy tendenciosamente se le ha intentado, bueno, no sé, pero se le ha intentado como ligar a la mafia italiana, ¿no? Que recordemos también la mafia en Italia es un factor súper potente. Hay determinados sectores en Italia donde la mafia maneja al Estado, entonces no estamos hablando como de un nivel que pueda